¿Cuál es la razón por la que no terminamos de librarnos de nuestras limitaciones? ¿Qué nos limita a fluir libremente en la vida? A lo largo de nuestras vidas hemos buscado siempre la manera de estar mejor, o de hallar esto que parece a veces tan difícil de conseguir como es la felicidad. Muchos pasamos parte de nuestra existencia en una lucha, tratando de comprender por qué las situaciones se nos dan de determinada manera, y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para mejorarlas. Sin embargo, a muchos nos ha pasado que luego de un tiempo de arduo trabajo con nosotros mismos, nos damos cuenta de que estamos en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que no terminamos de cambiar, de vivir en libertad y librarnos de nuestras limitaciones? Es porque aún nos cuesta entender que si no buscamos la raíz de lo que traemos en nuestro inconsciente, pasaremos la vida en esa lucha, en ese estado de búsqueda, sin hallar lo que queremos. Cuando empezamos a entenderlo, nos permitimos entonces el cambio. Le permitimos a nuestro cerebro generar una nueva información totalmente diferente a lo que veníamos manejando y con ella un posible cambio conductual. Veremos ahora un aspecto significativo encontrado durante un análisis de las maneras de actuar de las personas que asisten a las consultas. Luego de revisar con detenimiento el comportamiento de los pacientes y de percibir en ellos un patrón repetitivo, así como una fidelidad, por así decirlo, a situaciones que, aunque les resultaban incómodas, continuaban allí inmersos, se comenzó a explorar qué aspectos los llevaron a dicha fidelidad ante determinadas situaciones, principalmente de interrelación. Explorando en su niñez, así como lo que pudieran recordar de ella, se revisaron las promesas de la infancia, las que se dijeron que cumplirían cuando fueran adultos. Muchos pacientes reportaron haberse prometido algo y, sin embargo, en la actualidad se encontraban haciendo lo contrario. Este aspecto resultó interesante para profundizar un poco más y explorar otros indicadores que complementaran sus promesas de niñez o de adolescencia. Se correlaciona cualitativamente entonces el lugar que venían ocupando en su núcleo familiar y el programa raíz con las promesas hechas de manera consciente, lo cual permitió visualizar con mayor claridad la existencia de lo que se denominan los contratos ocultos. Al hablar de los contratos ocultos nos referimos a aquellas promesas que las personas generaron en su infancia o adolescencia como consecuencia de tomar de una manera inconsciente un lugar en su familia. Estos contratos son los retos que asumimos o las aprobaciones inconscientes que buscamos, que nos llevan a actuar en función de lo establecido en nuestro orden familiar y que nos permiten buscar la respuesta o solución a las circunstancias que nos rodearon en la infancia. Estos siempre se cumplen como modo de realización inconsciente de lo que decidimos en nuestra niñez o adolescencia. Ellos condicionan nuestros comportamientos y al crear el condicionamiento creamos la limitación en nuestra manera de actuar. Los contratos ocultos nos limitan y nos impiden fluir libremente en la vida. En la medida en que vamos creciendo, olvidamos esa raíz fundamental de la que venimos, el lugar que ocupamos en nuestro núcleo familiar. Entonces, al enfrentarnos a la vida, por más deseos e intenciones que tengamos de generar cambios, no lo podemos llevar a cabo porque nos apegamos a nuestro programa raíz, sumado esto al contrato generado en la niñez. Así, de alguna manera, volvemos a lo mismo. Actuamos en función del programa y los contratos generados, y ahora solo cambian los personajes y serán las relaciones con los jefes, parejas, amigos, circunstancias similares, las que se repitan una y otra vez. ¿Por qué? Porque este programa base nos lleva siempre a repetir el comportamiento aprendido que llevamos de manera inconsciente. Veamos dos casos de ejemplo. Cuando sea grande seré como papá. David, de 25 años, y Carmen, de 24, ambos comerciantes, acuden a la consulta como pareja
por tener serias dificultades en el modo de relacionarse, ya que constantemente están discutiendo por cualquier motivo. Ella argumenta que él no le hace caso en nada de lo que dice, la deja discutiendo sola y además siempre quiere resolver las cosas de casa, las cuales ella considera que le corresponden, como lavar o cocinar, por lo que se siente, según sus propias palabras, inútil y descalificada en su rol de mujer. Por su parte, David argumenta que Carmen discute por todo y que ya está cansado de esta situación. Quiere mejorar la relación y no sabe cómo hacerlo, ya que se le dificulta llegar a acuerdos con ella. Con esta pareja se explora la relación de infancia con sus padres, primeros amores, y los contratos ocultos establecidos por cada uno de ellos. De las entrevistas se obtiene lo siguiente. Carmen reporta que en su familia había una guerra constante de todos contra todos. Ambos padres discutían con frecuencia, y ella en lo particular retaba constantemente a su padre por considerarlo fuerte de carácter. Aún en la actualidad mantiene una relación de tensión con este. Durante las consultas para explorar los contratos, se les explica a los pacientes en qué consisten, diciéndoles que son compromisos internos ante realidades que no podemos resolver siendo niños, por lo que nos hacemos promesas para cumplirlas cuando seamos grandes. Y aun cuando éstas se nos olviden, luego las cumplimos. Sabiendo que estos contratos se vuelven inconscientes, no esperamos que el paciente los tenga claros, sin embargo se los explica para que puedan dar información y ayudar a determinarlos. Luego se les recalca que los contratos se cumplen, con lo cual se puede precisar mejor junto con ellos. En el caso de Carmen, se precisó que su contrato fue: cuando sea grande no me dejaré dominar por ningún hombre, lo cual explica que ella vea como un ataque cualquier intento de su esposo de ayudarla con los deberes de la casa o de intentar hablar en buenos términos con ella. Por su parte, David dice sobre la relación con sus padres. La madre era dominante con su padre y con él, discutía con ambos constantemente, lo cual lo llevaba a distanciarse de ella y refugiarse en su padre, a quien consideraba un buen hombre, tranquilo y cómplice en su niñez, ya que siempre lo ayudaba a resolver las discusiones con su madre y lo autorizaba en sus salidas. Ante la exploración del contrato oculto, David dice que siempre se prometió que nunca se casaría con alguien como su madre. Sin embargo, al estar casado con alguien como su mamá, queda claro que su contrato no es este, ya que la práctica ha demostrado que las personas cumplan sus promesas y que al hacerlas conscientes se sienten más acorde con la información que recuerdan o con la cual se identifican, por lo que estos resultan entonces inapelables y llevan a la persona a cumplirlos. Al indagar más sobre este tema, se logra determinar que su admiración por el padre los llevó a prometerse que cuando fuera grande sería igual a él, con lo cual se logra precisar que su contrato era ser igual a papá. Es por esto que al ser igual a papá, David se busca inconscientemente a alguien como mamá, repitiendo así su patrón de identificación con este. Esto explica que no discuta con su esposa y que además quiera siempre ayudarla con sus deberes como lo hiciera su padre en su momento. Ambos aprendizajes de vida, programa raíz y contratos ocultos, los llevan a relacionarse y buscarse de manera inconsciente para seguir en dichos programas. No es azar la selección que hizo cada uno del otro, ya que se buscaron para cumplir sus contratos ocultos. Ahora pueden apropiarse de la información obtenida y promover el cambio como pareja, haciéndose conscientes de que venían repitiendo una historia obtenida de sus padres y no las suyas propias. Pueden hacer acuerdos y proponerse ajustar sus vidas como la desean, apoyándose en la orientación terapéutica y las conductas obligadas, pertinentes para esto. Las siguientes sesiones se orientaron en función de llegar a acuerdos mutuos en los que ambos se sintieran a gusto y pudieran fomentar el cambio de la dinámica familiar que traían. Meses después de ser dados de alta en la consulta, Carmen envió un mensaje diciendo: «Hola,
Solo quería darles las gracias porque ahora soy otra persona, llena de defectos pero mucho más estable y feliz. David y yo estamos muy bien y ya somos una familia mucho más fuerte. Este es otro caso. No seré como mamá. Carlos, médico y soltero de 38 años de edad, va a la consulta para plantear que aun cuando desea casarse y tener hijos, no logra hacerlo, por lo que desea revisar la causa de esto. Las sesiones se inician explorando su pasado, su relación con sus padres y los posibles contratos ocultos. De esta se obtiene lo siguiente. Siendo un niño, tuvo conflictos con su madre, quien le trajo muchos problemas porque nunca tenía tiempo para compartir con él, por lo que empezó a generar un amor en carencia. No conforme con esto, la madre le señalaba todo y lo criticaba constantemente. La lealtad familiar lo lleva a decidirse a sí mismo. Entiendo a mamá, tiene que trabajar mucho, porque somos muchos hermanos y no tiene otra forma de hacerlo. Pero en su familia interna se estructura una gran carencia. Cada vez que necesitaba mamá no estaba, y esto generó en él una gran ausencia de ella. Esto me dio rabia. Carlos fue guardando de manera inconsciente la rabia que le generaba a su mamá, y según lo observado en la práctica clínica, cuando se guardan sentimientos que no se terminan de entender, se establecen los contratos. Siendo niño, él mira a su mamá todos los días y se molesta porque ella no le hace caso. Entonces, un día, en defensa ante esta situación y sentimientos que no comprende, se dice a sí mismo: ¿sabes una cosa, mamá? Cuando yo sea grande y tenga hijos, no voy a ser como tú. Se inicia ahí el contrato, solo que con el tiempo este pasa al inconsciente y no es recordado. Cuando Carlos crece, siente el deseo consciente de tener su propia familia. Sin embargo, una parte de él está deformada, porque la figura de mamá, además de ser madre, también representa a la mujer. Es por esto que él comienza a tener conflictos con la imagen femenina, porque en su inconsciente la figura de mujer le trajo problemas, y por lo tanto, si una mujer, su primer amor, le trajo problemas, todo lo que esté a su alrededor en relación a mujeres le resultará conflictivo. Siendo adulto, Carlos se fragmenta de alguna manera, porque inconscientemente se dice: ¿y vas a tener hijos? ¿Para qué? No, mejor no. Y empieza a generar conductas para no terminar como mamá. Es por esto que pasa el tiempo y no se casa, y ante las interrogantes de quienes le rodean sobre su soltería responde: es que no hay mujeres. Pero resulta que en su contrato oculto él dijo: yo jamás tendré un hijo o una familia para dejarlos solos. Por lo cual él está siendo fiel al contrato. Así pasa la vida preguntándose: pero si yo quiero un hijo, ¿por qué no logro tenerlo? Porque su contrato decía: no vas a tener hijos, porque tener hijos es dedicarles tiempo, y si mamá nunca tuvo tiempo, tú tal vez tampoco lo tengas. En este caso corresponde entonces hacerle entender esto a Carlos y llevarlo a romper su contrato, reprogramando su vida hacia lo que realmente desea y que pueda así cumplir su propósito real. Con la exploración de los contratos ocultos se pudieron determinar con los pacientes diferentes tipos, con los cuales se puede precisar un poco más los aspectos clínicos a revisar con ellos. Veamos los diferentes tipos de contratos ocultos. Veremos 3 tipos: los contratos de reto o demostración, los contratos adquiridos o de compromiso y los contratos de castigo. Estos son adquiridos en determinado momento de la infancia, incluso también pueden hacerse en la adolescencia o la adultez, y surgen ante situaciones que no podemos resolver o entender de manera consciente, con la particularidad de que luego los hacemos inconscientes y los ejecutamos desde esta posición. También es relevante señalar que podemos tener diferentes contratos simultáneamente, dependiendo de las circunstancias vividas. Contratos de reto o demostración. Estos contratos se hacen ante situaciones de constante señalamiento o descalificaciones de uno o ambos padres hacia el sujeto, y suelen hacerse ante la impotencia de no poder demostrar en sus primeros años lo que son capaces de hacer,
por lo que se prometen a sí mismos hacerlo mejor o diferente a sus padres cuando sean adultos. Estas personas se esmeran en sus estudios o campos laborales para demostrarle a papá, mamá, que sí son buenos. Por lo general estos contratos se terminan al cumplirse o demostrarse, y quizás las personas empiecen nuevamente otras acciones que las lleven a repetir el contrato de otra manera y poder así demostrar que ciertamente son capaces de hacer lo que prometieron y lo que se proponen. El problema aquí es que la persona se limita a cumplirlo y llegar a obtener el éxito, y una vez que llega a la meta no puede continuar con esto, porque el reto era llegar hasta ahí, mas no mantenerse, y si se mantiene lo hace con un sentimiento de vacío o inconformidad. Es importante que las personas que hayan establecido este tipo de contrato se hagan conscientes de que todo cuanto logren lo harán para sí mismos, sin buscar la aprobación de otros o demostrarles a los demás lo capaces que son. Deben saber que todo cuanto hacen se lo merecen y que son capaces de mantenerse en el éxito. Ante esto el paciente puede afirmar: permanezco en lo que hago y disfruto de mi éxito. Merezco todo éxito y permanezco en él. Contratos adquiridos o de compromiso. Estos contratos se adquieren por patrones o compromisos familiares, donde la persona se compromete a asumir responsabilidades por lealtad con su grupo familiar, por lo que suele repetirse con frecuencia en diferentes miembros de la familia. Por ejemplo, todos serán médicos o empresarios, o mujeres separadas, o sufrirán de enfermedades similares, entre otros. Ante esto se puede afirmar: todo compromiso que haga mi familia lo haré en libertad. Mi lealtad familiar no me va a llevar a hacer de todo un compromiso. Mi lealtad familiar no me va a llevar a crear compromisos con ellos. Contratos de castigo. Estos contratos se generan cuando las personas sienten que han fallado ante una exigencia familiar o propia, la cual se ven obligadas a cumplir. El no hacerlo bien significa que se deben castigar por esto, inconscientemente. Ante estos contratos se puede afirmar: el que no lo haya hecho como esperaban, no significa que lo esté haciendo mal. El que lo haga diferente no quiere decir que lo esté haciendo mal. Nuestra familia interna se estructura en función de una sumatoria de eventos dados durante los primeros años de vida, como lo son la presencia o no de nuestros padres, el tipo de relación que tuvimos con ellos, el lugar que ocupamos en casa en función de las situaciones que nos rodeaban, los contratos ocultos que establecimos ante nuestras experiencias no resueltas y el programa raíz que generamos basado en todo lo anterior. La técnica de la familia interna surge del trabajo psicoterapéutico individual, en donde se hizo importante el empleo de un dispositivo terapéutico concreto que le permitiera al paciente proyectar los aspectos internos que surgían durante la exploración clínica. Se revisaron un sinfín de elementos empleados en diversas terapias individuales, así como en constelaciones familiares, por considerarlos prácticos, encontrándose que dichos elementos se les ha denominado de diversas maneras: muñecos, piezas, figurines, figuras. Asimismo, son realizados con variados materiales y formas. Se decide luego de dicha revisión personalizar el dispositivo a fin de diferenciarlo de los elementos ya existentes en el mercado, con lo que se caracteriza más la técnica y se reafirma una identidad propia. Se diseña para esto la silueta, la cual es la representación de una persona con un diseño moderno y sencillo, cuya característica principal es que no presenta distingo de género, limitando así su asociación con determinado sexo o miembros de la familia. Tampoco se discrimina delante o detrás. En esta técnica a cada silueta se le asigna un color. En relación a esto no hay un patrón preestablecido, por lo que el terapeuta puede elegir los que considere pertinentes. El material empleado es la madera, por suponer que es resistente al uso,
Sin embargo, también es posible hacerlas con goma, plástico, papel o cualquier otro material. Quien explora su familia interna solo debe elegir 4 siluetas de diferentes colores y asignarles un rol a cada una: papá, mamá, hermanos y yo, sin informarle esto al paciente. Así se evita la representación racional que tienden a hacer las personas según los colores o patrones mentales previos. Como es sabido, el cerebro guarda información basada en infinidad de códigos, símbolos, imágenes, recuerdos, representaciones, entre otros tantos. Muchos de estos están almacenados en el inconsciente y solo se revelan ante determinados estímulos. En esta técnica, las siluetas resultan un dispositivo que permite al paciente conectarse con dicha información codificada y relacionada con la familia que traen en su representación mental, permitiéndoles proyectarla de manera inconsciente para luego hacerla consciente con la intervención terapéutica. La asignación del rol asociado a cada una de las siluetas por parte del terapeuta pareciera disparar en el paciente una asociación inconsciente con cada personaje, ya que en la práctica se evidencia que indistintamente de dicha asignación, la distribución que suelen dar coincide con el reporte en la clínica, con lo cual es posible obtener información susceptible de análisis para concientizar su patrón de relaciones. Ante esto cabe citar a Carl Jung cuando se refirió a la intuición, ya que la distribución que dan los pacientes pareciera coincidir con su señalamiento. No sé lo que ha sucedido cuando un hombre sabe de pronto una cosa que por definición no debería saber. No sé cómo ha llegado a este conocimiento, pero sé que es real y que puede servir de base para su acción. Según lo observado, se puede afirmar que en la totalidad de las veces que se aplica esta técnica, se observa con asombro cómo el paciente se conecta con la asignación dada por el terapeuta y en función de esto da una imagen susceptible de análisis que por lo general lo describe en sus acciones. Pareciera una suerte de conexión inconsciente entre el rol asignado por el terapeuta a cada silueta y los códigos mentales que guarda el paciente en su interioridad. Una vez que el terapeuta ha asignado el rol a cada una de las siluetas, sin notificárselo al paciente, prosigue a entregárselas en la mano, a fin de evitar una distribución sugestiva sobre la mesa. Se le deja a la persona la libre elección de distribuirlas, permitiéndole al inconsciente actuar durante su disposición en el espacio, al tiempo que se le da la siguiente consigna. Te voy a dar estas 4 piezas y quiero que las coloques como más te guste, como visualmente sientas que te agradan. Recuerda que en este texto las iniciales solo se colocan a modo didáctico. En la práctica cada silueta se diferencia solo por el color. Castillo explica que luego de su consigna, en la atención individual la persona accede a lo que ella llama la imagen interior, refiriéndose a todo un sistema familiar que puede incluir hasta a los ancestros de quien hace la consulta. Incluso puede emplear muchas más piezas de las que aquí se proponen. Para Colodrón, los muñecos representan la realidad subjetiva del paciente y puede emplear tantos como sean necesarios según el grupo familiar del paciente, incluso el de su cónyuge. En esta técnica solo se trabaja con el núcleo familiar del paciente, por lo que al darle la consigna lo que se pretende es que nos muestre cómo está su familia interna, por tratarse de la representación de los miembros de su familia nuclear. Por otra parte, Castillo señala que por lo general las imágenes dadas por las personas no se dan de manera consciente, ya que suelen reportar incluso informaciones contradictorias con lo que muestran a través de la distribución que dan con las personas que sirven como representantes de la situación que se desea explorar. Igualmente, con esta técnica se observa que los pacientes suelen dar una diversidad de imágenes con las siluetas que en ocasiones no pueden explicar conscientemente y con las que pareciera no coincidir inicialmente.
Esta imagen dada viene desde su inconsciente, desde la imagen inicial de familia, que luego llevaron quizás como mecanismo de defensa al inconsciente, por lo que no se les hace fácil entenderlas inicialmente. Es importante reiterar aquí que solo se toman 4 siluetas para representar al grupo familiar de origen, aunque hayan otros miembros en la familia que resulten significativos para el paciente, como los abuelos, padrastros, tíos, nietos, entre otros. Aquí se trata de indagar solo el esquema de familia interna que trae la persona y relacionarla con su ahora. Es por esto que no se indagan aspectos como los abortos, el número de hijos, el tipo de unión entre los padres, etc. Por otra parte, el número de hermanos tampoco se hace significativo, ya que solo se explora la posición del paciente en relación a este grupo, por lo que solamente se elige un representante para todos ellos. Siguiendo con la exploración, se tiene que, una vez dada la consigna, las personas tienden a pedir más información sobre lo que deben hacer. Acostados, parados. El terapeuta solo le ratificará. Colócalos acostados como desees, como te sientas cómodo. Con esto se busca sencillamente que proyecte su imagen interna, el orden de familia que tiene, y se minimice cualquier información que lo pueda llevar a dar una representación inducida por el terapeuta. Una vez que la persona haya hecho la distribución con las siluetas, representación gráfica, se le puede preguntar hasta 2 veces si se siente bien con la imagen que presentó. Ante la pregunta, ¿te gusta así? ¿Te sientes bien así o deseas cambiarla? Quienes no estén satisfechos con la imagen dada, buscarán la manera de cambiarla y automáticamente ante las preguntas de confirmación, pueden manifestar cierta inconformidad y tender a mover las siluetas dando así otra imagen, manifestando finalmente la representación mental que tienen de familia. Sin embargo, el paciente no siempre cambia su distribución. Sencillamente hay quienes se limitan a aceptar la imagen inicial que presentan y exponer su conformidad ante esta. Muchos de los pacientes, cuando colocan las siluetas en su imagen final, suelen hacer manifestaciones verbales o físicas de aceptación. Parecieran decir, listo, encajé en lo mío. Hay pacientes quienes luego de que se les indica a quién representa cada silueta, tienden a dar explicaciones racionales que justifiquen su distribución, argumentando que lo hacen en función de la policromía o de sus preferencias ante cada color, o porque prefirieron sacar lo que no les gustaba, o porque pensaron que determinada silueta los representaba mejor a ellos. En fin, dan una variedad de argumentos y sin embargo, cuando se hace el análisis de lo que manifestaron a través de las siluetas, coinciden con que ciertamente esta distribución los describe acertadamente. Por lo que nos arriesgamos a decir que sale entonces esa familia interna que tienen en el inconsciente. ¿Qué es lo que hace la representación a través de las siluetas? Sencillamente proyectar la imagen interna que tiene el paciente de su familia. Es importante resaltar que se refiere a la que grabó en sus primeros años de vida o en su adolescencia, no a la que tiene en la actualidad. Representa entonces el verdadero orden de su familia en su niñez, o el que la persona interpretó y no el que cree racionalmente. También es posible interpretar dicho orden en función de su actualidad, ya que lo aprendido en la niñez lo representamos luego en la adultez. Por lo que para entender el presente se puede trabajar con el significado simbólico de cada representante. Una vez presentada la imagen de la familia interna, el terapeuta deberá estar atento a las posiciones dadas en cada silueta. En principio, la imagen de origen esperada sería la siguiente. Papá P y mamá M arriba, bien sea a la derecha o a la izquierda, esto es indiferente, a diferencia de las constelaciones familiares que establecen un lugar para cada una de las figuras paternas. El padre se ubicaba a la derecha y la madre a la izquierda. Los hermanos H y el paciente yo van abajo.
También es indistinto si van a la derecha o a la izquierda. Si la persona presenta esta imagen, se espera que tenga un orden estructural de su familia, ya que esta es la esencia de la familia. Los padres tienen el lugar siempre arriba, porque ellos son los que dieron la vida y los hijos van abajo. ¿Por qué? Porque es así como los padres simbólicamente empujan a los hijos a seguir la vida. Según lo planteado por Hellinger, quienes nacieron primero tienen más derecho que quienes vinieron después. Es por esto que en las constelaciones familiares colocan primero los padres y luego los hijos. Pues bien, en esta técnica también se adopta dicho orden jerárquico, por considerar que realmente es el adecuado. Solo que aquí los hermanos están en la misma línea de esta distribución, aun cuando sean unos mayores y otros menores, y todos son representados por una misma silueta. Siguiendo con la técnica, si la persona es hijo único, el terapeuta debe colocar solo 3 siluetas y obviar la de los hermanos, ya que lo que nos interesa ver es cómo está ese núcleo familiar. Y si alguno de los padres tiene otros hijos que no viven con el paciente, y estos le resultan significativos, se incluirá la silueta de los hermanos, y así se puede explorar cómo está el paciente en relación a ellos. Nos podemos preguntar, ¿habrá quienes coloquen las siluetas en un orden familiar? ¿En su debido orden? Veámoslo así. Hay personas que por lo general mantienen un orden y equilibrio en sus acciones, y probablemente vengan de un hogar donde honren a sus padres, dándoles su debido lugar, y donde las relaciones familiares hayan sido armónicas, placenteras, gratificantes y bajo líneas de respeto y amor. Entonces lo más probable es que ellos reflejen sus programas raíz de esta misma manera, por lo que no siempre veremos posiciones conflictivas o que requieran mayor análisis por parte del terapeuta. No tenemos que ir por la vida esperando siempre conseguir personas que nos arrojen imágenes de una familia interna distorsionada, ya que no siempre las personas enfrentarán la vida de una manera conflictiva o sin aciertos. Aunque esta posición no es la que suelen dar quienes acuden a terapia. Por otra parte, quizás quien se está iniciando en esta técnica le interese saber cómo se pueden registrar de manera rápida la imagen dada por las personas durante la sesión clínica. En lo particular dibujo a cada miembro de la familia con un óvalo y dentro de este coloco la inicial que lo representa. El óvalo nos permite visualizar la distancia, dirección y ubicación que puede haber entre los diferentes representantes de la familia. Sin embargo, invito al terapeuta para que se sienta en libertad de establecer su propia estrategia. Registro de la imagen dada. Asimismo, es posible que se requiera de alguna anotación adicional que permita discriminar la orientación de las siluetas. En este caso se sugiere registrar de las siguientes maneras. Luego de que el paciente nos haya dado la imagen de su familia interna a través de la distribución de las siluetas, se puede dar inicio al análisis terapéutico. Se recomienda comenzar la revisión viendo dónde está el padre y la madre en la distribución, ya que ellos son el origen de todo, y quizás también el inicio de nuestros patrones de comportamiento. Luego se revisarán los otros representantes. Según lo observado en este estudio, las posiciones más frecuentes son las del excluido, la del conflicto, la de autoridad, la de negación y la de responsabilidad. Quizás sea posible que luego se determinen otras posiciones. Sin embargo, en este trabajo haremos referencia a las observadas en el grupo de pacientes estudiados. Posiciones más frecuentes: el excluido, el conflicto, la autoridad, la negación y la responsabilidad. Resaltaremos la importancia de que no se tome a la ligera esta técnica fuera del contexto terapéutico ni como un juego de adivinación, ya que la experiencia nos ha llevado a entender que con ella se abren procesos a los cuales hay que brindarles el debido espacio y seriedad.
Una vez que el terapeuta identifica las posiciones del padre y de la madre, puede buscar dónde está el paciente ubicado en esta imagen. ¿Dónde estoy en este cuadro familiar? Las posiciones de cada miembro nos dan ya la idea de cómo tienen estructurada esa imagen inicial de familia y nos orienta a indagar aspectos con cada uno de sus miembros. El siguiente paso es indagar qué pasó con los padres. Particularmente se les pregunta: cuéntame de papá, de mamá. ¿Cómo era él? ¿Cómo era ella? ¿En qué marcó papá o mamá tu vida? Y se comienza a indagar sobre cada uno de ellos por separado, tratando que el paciente no mezcle su historia con ambos a la vez, ya que esto le permitirá oírse a sí mismo sobre lo que refiere, y quizás sentir la emoción que cada uno le generó o le genera aún. A diferencia de las constelaciones familiares grupales, en las que se trabaja con el reporte que da cada representante seleccionado, en esta técnica se trabaja con la posición que el paciente le da a cada silueta y su correlación con el relato que nos provee sobre su historia de vida. Es decir, que el terapeuta es quien hace el análisis e interpretación de la posición de cada silueta, corroborándolo con el paciente. Luego de explorada la historia de la persona, con los integrantes de su núcleo familiar, se le puede hacer referencia sobre a quién representa cada silueta. Con la información obtenida es posible iniciar la interpretación de cada posición ocupada por los miembros de la familia. Es en base a dicha información que el terapeuta podrá indagar otros aspectos y entender la gráfica dada, con lo cual tendrá más elementos para continuar el proceso. Sencillamente lo que se busca es tener suficiente información para interpretar la posición de cada representante en la gráfica y con esto poder ayudar al paciente en la visualización de sus aspectos internos. Al identificar a cada uno de los representantes en la imagen, le permitimos al paciente visualizarla de manera consciente. Por lo general, automáticamente hacen un insight porque se dan cuenta de que esa misma gráfica describe su situación actual para relacionarse y por lo general lo ratifican explícitamente. Es verdad, mi vida es igualita a esto. Entran en conciencia de que su vida de hoy es igual a esa raíz, solo que ahora en lugar de vivirlo con mamá, lo viven con la esposa, con el papá, con el jefe, etc. Por otra parte, también está la posibilidad de que el paciente no se identifique con la imagen dada. En este caso habría que explorar más a fondo su historia, ya que trabajamos con el inconsciente y muchas veces con el olvido, por lo que es relevante ahondar en el reporte que nos pueda dar la persona y las emociones asociadas con cada representante antes de iniciar el análisis. En lo particular, en los estudios realizados con los pacientes, se han presentado muy pocos casos donde la persona no admita que la distribución dada los represente. Esto se ha dado específicamente en algunos adolescentes y en pacientes a quienes se les dificulta escuchar al terapeuta, mostrándose racionales en sus argumentos.